No debe ser novedad para nadie que existan personas que se dediquen a coleccionar cosas. Existen colecciones que poseen un gran valor al ser productos de franquicias famosas, esas son las más destacadas y las más comunes. Sin embargo, no son las únicas. Existe otro grupo de personas cuyas colecciones son cuanto menos peculiares, algunos coleccionan monedas, otros sellos, incluso libros, pero hay un hombre cuya colección es ciertamente curiosa. Antonio, un hombre solitario poseedor de una colección de DVDs, ya sean de música, películas, videojuegos o caricaturas, él poseía una gran variedad de ellos. Era difícil explicar el por qué los coleccionaba, no sabía qué era lo que le gustaba de ellos realmente, tal vez sea por su forma, quizás sea por el curioso reflejo de colores que la parte posterior emitía. Sin saber la verdadera razón, aún así apreciaba su colección. Cuando él era niño, su padre poseía una gran cantidad de discos de vinilo, usaba estos para escuchar su música favorita en su tocadiscos. Pasado un tiempo, cuando Antonio ya era un adolescente, el padre al volver siempre a casa después de una larga jornada laboral tomaba un disco de su repisa y lo colocaba en el tocadiscos. Luego se pasaba un buen rato sentado en el patio trasero observando al cielo, pensativo, esto se repitió varios días lo cual era un tanto extraño para Antonio. Tiempo después de la muerte de su padre, se enteró que su fallecimiento fue debido a una enfermedad terminal, la cual decidió ocultarle pues no quería preocuparlo ni que esa noticia lo afectara de alguna u otra forma, él deseaba que su hijo viviera su vida tranquilo. Tras su muerte, este le dejó una caja llena de todos sus discos de vinilo, fue así como Antonio desarrolló este deseo de coleccionar DVDs, pues estos guardaban cierto valor sentimental para él ya que eran un agradable recuerdo de su padre. En uno de sus viajes al mercado se encontró un puesto de películas, él sabía claramente que eran piratas pero esto no le importó, siempre que pudiera conseguir más DVDs no le molestaba la procedencia. Él se acercó al puesto y habló con el vendedor, un hombre con cierto carisma y habilidad para las ventas a decir verdad. Este le ofreció a Antonio una caja con varias películas con un descuento por mayoreo, esto obviamente parecía una buena oferta pero antes de aceptar decidió echar un ojo a las películas que había, no quería comprar algo que ya tuviera en casa. Tras una revisión y algunos cambios al contenido finalmente aceptó, cerraron el trato y se retiró a su casa para organizar todas sus compras. Al llegar a casa dejó sus cosas en la mesa y fue directamente a su sala para reproducir las películas que había comprado, quería tener algo con que entretenerse mientras organizaba su colección. Además, no iba solamente a dejar los DVDs sin revisar antes lo que contenían. Tras una búsqueda en la caja se topó con un DVD el cual estaba envuelto en papel a diferencia de los demás que se encontraban en una bolsita de plástico y tenían una portada de la película. En el papel estaba escrito una fecha y nada más, sacó el DVD y lo puso en su reproductor para ver lo que era. Quizás sea solo una película que no logró ser envuelta adecuadamente, tal vez alguna película snuff o algo amateur, existían tantas posibilidades. El reproductor tardó un rato en leer el disco, pero tras unos minutos finalmente lo hizo. En la pantalla se veía una familia de 5 integrantes, una mujer que estaba jugando con sus 3 hijos en el patio trasero y el padre quien era el que grababa y ocasionalmente salía a cámara. No había nada raro, solo una familia que había decidido conservar ese momento de felicidad para la posteridad. Detuvo la película y retiró el DVD. A pesar de que la grabación no sea para nada rara, lo extraño es el cómo llegó a ese puesto, el hombre de la grabación era diferente al vendedor, quizás sea de algún familiar suyo. Pues sea lo que sea, Antonio se decidió volver al mercado al día siguiente para tratar de encontrar las respuestas que necesitaba. Luego de acomodar sus compras y algunos DVDs para su colección, se fue a su habitación para tratar de dormir, pero la intriga de saber la verdad no lo dejaba descansar. Además, a las afueras de su casa escuchaba ruidos que asoció inmediatamente con sus vecinos ya que estos hacían algunos trabajos de carpintería. Los ruidos cesaron unos minutos después y él finalmente pudo dormir. A la mañana siguiente, despertó y fue directo a su reproductor, colocó el DVD y con ayuda de su celular, grabó un fragmento de aquel video para mostrárselo al vendedor. Una vez terminado apagó su televisión y salió directo al mercado. Cuando llegó, buscó el puesto de películas y al encontrarlo, se sintió aliviado de que estuviera ahí, pues de no haberlo hecho se habría quedado con muchas preguntas sin responder.
Llegó con el vendedor y lo saludó diciéndole que había estado ahí el día anterior. Este lo reconoció y le preguntó qué tal le habían parecido las películas y si quería comprar algunas más. Antonio le explicó que no estaba ahí para eso y que la verdadera razón es que necesitaba mostrarle el contenido de uno de los DVDs, pues había encontrado lo que parecían las grabaciones de una familia y no una película. El vendedor, obviamente extrañado, le respondió que no tenía conocimiento alguno de un DVD así, pues él únicamente se dedicaba a vender las películas que le entregaba un proveedor y no revisaba el contenido de estas. Antonio decidió mostrarle lo que había grabado con la esperanza de que lograra reconocer a las personas que aparecían en el video y así tener una idea de qué hacer con el DVD. El vendedor, después de mirar la grabación, dijo no conocer a ninguno de los que ahí se mostraban. No era su proveedor y mucho menos alguien de su propia familia o amigos. Al finalizar la charla, Antonio le agradeció por su tiempo y se marchó, desanimado pues no había conseguido ninguna respuesta. Una vez en su casa, recordó que aún no había visto la grabación completa, por lo que posiblemente encontraría alguna pista en esta que lo condujera a la verdad. Fue así como se acomodó en su sofá, para analizarla a detalle hasta encontrar algo que le fuera útil. Nuevamente vio a la familia, pero esta vez estaban dentro de su casa. Era el día de Navidad, por lo que estaban todos emocionados por abrir los regalos. Empezaron los niños, uno a uno iluminaban sus ojos y esbozaban una gran sonrisa al ver justo lo que habían pedido. Después fue el turno de los padres y aquí vino la primera pista. Los regalos tenían una etiqueta en las cuales venían el nombre de ambos a excepción de los apellidos, lo cual no era mucho en realidad, pero al menos ya tenía algo con lo que empezar. En un giro de cámara, esta logra captar una silueta parada en la ventana justo antes de cortarse la grabación. Antonio retrocedió el video para ver qué había sido eso y ahí lo vio, una silueta la cual parecía pertenecer a un hombre observando fijamente por la ventana. La imagen no era tan nítida como para poder ver con claridad el rostro de aquel hombre, pero sabía que fijaba su mirada en la familia. Un escalofrío recorrió su cuerpo al ver tal escena y varias preguntas se sembraron en su cabeza. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué estaba haciendo ahí parado en la ventana? ¿Por qué parecía espiar a la familia? Estas preguntas hacían que en él creciera aún más la curiosidad de saber qué era lo que estaba pasando. Siguió viendo la grabación, pero ahora, en vez de aparecer la familia en primer plano, la cámara grababa el exterior de la casa. Era de noche, por lo que no se podía apreciar a detalle. La grabación era extraña ya que ni siquiera había alguien para explicar el porqué de la situación, solo se quedaba ahí estática grabando sin hacer nada más. Pasaron unos cuantos minutos así, cuando de repente la cámara se empieza a acercar más a la casa y graba por el exterior de una ventana. Alguien toca la puerta de la casa de Antonio y este da un brinco del susto. No esperaba a nadie esa noche, pero pensó que posiblemente era un vecino, así que fue a ver quién era. No vio a nadie, solo había en el suelo el paquete que había enviado para su padre, el cual tomó y lo llevó hasta su sala. Ya estando ahí decidió abrirlo para ver qué era y dentro encontró una carta, una fotografía y un disco de vinilo. Leyó la carta en la que le decía que era su viejo amigo John, ambos trabajábamos juntos, pero después de un tiempo no volví a saber nada de él y quería devolverle algunos de los discos que este me había prestado años atrás, y de ser posible, conversar un rato ya que recién había regresado de mi viaje a Canadá. La carta finalizaba con mi firma y la dirección donde encontrarme. Al terminar de leerla, sintió un fuerte dolor en el pecho, pues no sabía cómo decirme que mi amigo había fallecido hace varios años. Volvió al paquete y tomó la fotografía. Esta era de una caja que tenía el nombre de su padre y algunos discos. Al reverso de la fotografía estaba escrito una invitación a mi casa para que pudiéramos charlar un rato y le entregara sus cosas. Aunque era difícil hablar de ese tema, Antonio decidió venir a mi domicilio para contarme lo del fallecimiento de su padre y recoger los discos de él. Tal vez me permitiría quedarme con algunos de ellos para poder recordar a mi amigo. Fue así como guardó todo de vuelta al paquete y lo dejó a un lado. Apagó el reproductor pues se la había pasado casi todo el día viendo la grabación y ya se estaba haciendo de noche. Nuevamente se fue a su habitación y los mismos ruidos de la noche pasada no lo dejaban conciliar el sueño. Pasados unos minutos el silencio inundó la habitación y finalmente pudo dormir. Al llegar la mañana, se arregló para salir. Después de un buen baño y vestirse de manera formal, algo llamó su atención: el paquete no estaba donde lo había dejado. Esto se le hizo extraño ya que él recordaba perfectamente que lo había dejado debajo de una repisa cerca de su colección de discos. Ya que no quería desperdiciar tiempo buscándola se fue. Por suerte había guardado mi dirección en su celular.
Tomó el autobús y este lo dejó cerca del lugar. Se le hizo un poco extraño pues parecía estar muy alejado de la ciudad. Caminó por un par de minutos hasta que encontró mi casa. A él le pareció estar bastante bien cuidada a pesar de encontrarse en medio del bosque. Tocó la puerta y entonces salí a preguntarle qué se le ofrecía, a lo que él me respondió que era el hijo de mi amigo y que quería hablar conmigo. Lo dejé pasar y lo invité a tomar asiento en el sofá. Ambos charlamos un rato sobre su padre. Este me preguntó si alguna vez él me había contado de su enfermedad o algo de ese estilo. Yo le respondí que no, a pesar de la gran amistad que llevaba con él nunca mencionó nada al respecto, pero sospechaba algo pues en ocasiones se le veía muy mal y tenía que ausentarse del trabajo. Antonio también me contó que desde hace un par de días le sucedió algo extraño. En un puesto de películas piratas se había encontrado un raro DVD que contenía grabaciones de una familia que ni él ni el vendedor conocían, y que en la grabación había notado algo que lo inquietó pues aparecía un hombre que aparentemente espiaba a la familia. También me comentó que mientras analizaba el video, el encargado de entregarle mi paquete le dio un buen susto. Yo me disculpé con él por eso y le pregunté más sobre ese DVD, por ejemplo, si le había comentado a alguien más de él, a algún amigo o a la policía. Él me respondió que no, involucrar a la policía en algo como esto le parecía un tanto exagerado, y con razón, pues no creo que se tomen la molestia de abrir un caso únicamente para devolver un DVD. Tras un rato de charla acerca de qué ha sido de su vida desde la muerte de su padre, se nos pasaron las horas sin darnos cuenta. Antonio me dijo que ya tenía que retirarse, pues quería seguir atendiendo su asunto con el DVD. Le respondí que antes de irse quería entregarle la caja de su padre, la cual había dejado en el sótano. Él me acompañó y le dije que si podría ayudarme, pues no recordaba bien dónde la había dejado con tantas cajas inundando mi sótano. A él le pareció bien y fue junto a una pila de cajas a buscar. En eso encontró una cámara de vídeo y unos DVDs envueltos de la misma manera que el que había comprado en el mercado. De repente la puerta del sótano se cerró con fuerza y Antonio dio un grito del susto, me miró confundido y me preguntó una sola cosa. ¿Qué fue eso? Mi única respuesta para él fue: gracias Antonio. Ahora tengo una nueva vida para mi colección.